Eh, bueno, Cecilia, estamos ahí, más o menos estamos con las asistentes. Hemos tomado lo único que no se ha podido solucionar en materia de webinar es el famoso coffee break. Ahora el coffee se lo tiene que preparar uno mismo si quiere tomar café, ¿no? O sea, no hay nadie que nos sirva un café. Pero bueno, Ya ya va a llegar. volveremos, ya va a llegar al coffee break, al verdadero, ¿no? Bueno, hace una pequeña introducción de este segundo panel, Cecilia, y yo después presento a los ponentes. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que tenemos ahí, Marianela, yo pensé que se iba a sumar a los panelistas, pero bueno, la vi que está presente, que desde UNCITRAL nos conecta para poder tener este segundo panel donde, bueno, la idea es trabajar con los textos, y bueno, desde la Universidad del SEMA y desde la carrera de abogacía para nosotros es sumamente importante tener la posibilidad y la oportunidad de tener estos temas que son de coyuntura, ¿no? Y que son tan relevantes hoy en día. Así que formar parte de este segundo panel de lo que es el UNCITRAL LAC Day es importante para todos nosotros. Bueno, agradecer a los panelistas y no quiero ocupar más tiempo, nada más que agradecimiento y empezamos. Bueno, muy bien, Cecilia, como seguramente habrán visto y lo que le comentó Cecilia, este año la cuarta jornada se hace conjuntamente con la segunda jornada UNCITRAL. Ya el año pasado no pudo concretarse por razones que todos conocemos, pero este año, por suerte, tuvimos la oportunidad de concretar este evento en el cual la segunda parte nos vamos a referir, los panelistas se van a referir a los textos de UNCITRAL en mediación y arbitraje internacional. Roberto, Sí, mira, justo veo que se sumó Marianela. Marianela, bienvenida, no sé si querés decir unas palabras, perfecto, si nos estás perfecto. escuchando. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar participar en la segunda edición del UNCITRAL LAC Day. Para nosotros es muy importante esta realización y la participación de universidades de la región y profesores y expertos, pues permite familiarizar a los jóvenes profesionales con la labor que realizamos en la comisión, sobre todo en el análisis de nuevos textos que se han aprobado este año sobre mediación y arbitraje, y agradecerles a ustedes por su labor en participar de esta actividad académica y educativa, tanto para los estudiantes como para todos nosotros profesionales, para continuar en las discusiones sobre las mejores formas de modernizar y de armonizar el derecho internacional en esta área tan dinámica que es el arbitraje y la mediación. Desde la Secretaría le envío un mensaje de la secretaria de la comisión, Ana Schubambret, que no ha podido estar en este día en la apertura, y les deseo muchos éxitos y no quiero, bueno, ocupar más tiempo en el espacio virtual, que todos sabemos que siempre están limitados, y estaré aquí escuchando y participando en las discusiones que ustedes van a llevar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Bueno, por supuesto, nosotros absolutamente satisfechos y contentos de poder participar con la difusión de los textos de UNCITRAL, que realmente han sido muchos los grupos de trabajo, han trabajado muchísimo en esto. Yo hace poco tuve oportunidad de hacer una presentación sobre el grupo de trabajo 3 con respecto a lo que se denominó las normas o las reglas para arbitraje ODR, para arbitraje virtual, y que realmente ha sido muy interesante las notas técnicas que han surgido de eso,
y que seguramente van a ser un pie, una guía para para todo este mundo nuevo que se ha abierto ahora de las audiencias virtuales y de las plataformas sobre las cuales se pueden manejar los arbitrajes. Sé que esos esfuerzos en un principio fueron dirigidos hacia lo que es los conflictos surgidos del comercio electrónico, pero yo creo que ya tiene una expansión a todo el mundo arbitral, no solamente a las controversias surgidas del comercio electrónico. Lo menciono, eso será motivo, por supuesto, de algún otro evento, pero hoy nos vamos a focalizar en los nuevos textos relacionados con mediación y arbitraje. Bueno, los expositores que nos acompañan hoy van a hablar sobre estos temas, se han dividido más o menos los temas para hablar, y quiero presentarles primero al doctor Gonzalo Stampa Casas, que nos habla desde Madrid, titular del Estudio Stampa Abogados de Madrid. Él forma parte de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es graduado de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un posgrado en la Universidad de Londres, además es desde el año pasado es conciliador designado por el Reino de España en la lista de árbitros y conciliadores del CIADI, y además, bueno, es un árbitro con muchísima experiencia, ha participado en más de 160 arbitrajes como abogado de parte, como árbitro, presidente, secretario, y bueno, viene de una escuela de arbitraje muy interesante. Él ha trabajado muchos años en el despacho de Bernardo Cremades, y bueno, realmente creo que sería muy extenso leer el currículum completo de Gonzalo, pero bueno, él es uno de los invitados para hoy para poder hablar de algunos de estos temas. Gonzalo. Estás en mute, Gonzalo. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Mil perdones por mi demostrada capacidad técnica con estas nuevas tecnologías, eternas nuevas tecnologías. Y muchas gracias a Ocema también, y a Uncitral, a Ocema, a Cecilia, que conocí ya hace años, y a Uncitral por invitarme y tener la oportunidad de hablar hoy aquí de una cuestión que yo creo que se habla mucho, pero se trata poco doctrinalmente, quizá porque también impone cierto respeto, como es la mediación. ¿Cuáles han sido un poco los cambios que ha habido en cuanto a esta figura de mecanismo de solución de controversias? Los cambios que ha habido en cuanto a su regulación, sobre todo por parte de Naciones Unidas. Uncitral ha hecho desde hace ya muchísimos años numerosos trabajos de unificación, y todos de ellos, la verdad, de una calidad exquisita, por lo menos en lo que a arbitraje se refiere, desde el reglamento del 76, la ley modelo del 85, y en mediación y conciliación exactamente igual. La conciliación se empezó a unificar, más o menos desde este punto de vista, por Uncitral en el año 2002, que es el primer reglamento, pero sin embargo, en el 2018 ya se produce una revisión de esa unificación inicial, y es una revisión además sutil, como suelen ser los cambios. En el arbitraje, por ejemplo, una de las sutilezas más destacadas ha sido cambiar de las leyes a las normas jurídicas, con lo cual te amplía el espectro de aquellas normas que se deben de aplicar para resolver una controversia, o simplemente para aplicar o pautar ese procedimiento, sea arbitral o de otro tipo. La sutileza en este caso reside en el cambio de denominación. Se ha pasado de conciliación a la mediación, y de hecho la Convención de Singapur del 18, que es la más actual que existe, que está aprobada en el 19, pero está hecha en el 18, contiene ese cambio, contiene esa evolución, contiene esa sutileza en su propio título. ¿Qué supone, por tanto? Pues supone quizá admitir el concepto de la mediación más desde un concepto anglosajón, si se quiere, pero es un concepto que lo que pretende es abarcar actuaciones tanto activas como pasivas,
de este mecanismo de solución de controversias, que era como ya los romanos distinguían su funcionamiento. La mediación era una posición del mediador mucho más pasiva, escuchaba a las partes, pero las invitaba a veces con sus silencios a llegar a acuerdos, mientras que en la conciliación el movimiento era mucho más activo por parte del conciliador. Y lo que trataba era de acercar posiciones, de limar asperezas, haciendo quizá una labor que se ha visto en algunos tratados de paz recientes, en Versalles, en los años 90, con motivo de la guerra de Kosovo, etcétera. Todos estos acuerdos de paz siempre en diplomacia se han llevado más con conciliaciones que con mediaciones. La conciliación está más cercana a lo que es la negociación. Pero lo cierto es que hablemos de mediación, de conciliación o de negociación, hablemos aquí de mediación, que es para lo que estamos, nos encontramos ante un procedimiento que no es decisorio a pesar de lo que la gente cree, es un procedimiento voluntario, es un procedimiento en donde las partes se someten de buena fe a intentar llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero. Lo que pasa es que el acuerdo que se va a llegar no se está hablando de una decisión, como puede ser un laudo, es un acuerdo que en principio no es el vinculante, pero puede no serlo necesariamente para las partes, y sobre todo, en principio también, y veremos por qué decimos esto, o hacemos esta salvedad, lo que veremos después, en principio puede carecer de carácter ejecutivo. Cuando nos enfrentamos a una mediación, la mentalidad que se recomienda es aproximativa, es decir, cómo afrontar el problema, pero desde un punto de vista constructivo. Y esto no es una cosa que se haya inventado ahora, sino que ya Kissinger, por ejemplo, lo explica en su libro Diplomacia, como cuando tiene que intentar alcanzar la paz de la guerra a los 6 días, pues utiliza lo que se llama la ambigüedad constructiva, es decir, ser capaz de hablar con las partes de todos los aspectos o problemas o diferencias que tienen y priorizar por orden inverso las mismas para intentar llegar a una solución. Es decir, empezar con aquellas que sean mucho más sencillas para las partes en cuanto a alcanzar un acuerdo para su solución, y sobre la base de esa sencillez ir dejando con esa ambigüedad constructiva las partes más complejas para el final, cuando las partes ya han tenido posibilidad de alcanzar varios acuerdos y por lo tanto existe un mejor clima entre ellas para intentar paliar esas diferencias que pudieran tener o pulirlas. Ello implica dejar al margen aquello que Freud ya a finales del 19, principios del 20 denominó muy sutilmente como el narcisismo en las pequeñas diferencias. Es decir, ese narcisismo que nos caracteriza a los humanos, que somos tan idiotas muchas veces, de centrarnos en cuestiones nimias, que lo único que sirve es para reafianzar esas dotes de macho alfa que a veces se quiere tener dentro de un grupo a la hora de negociar. Saber pulir ese narcisismo, saber superarlo a través de esta ambigüedad constructiva es donde reside, para mi gusto, la base, el núcleo de una mediación que se realice con éxito. Ser capaz de ir puliendo, ser capaz de ir aceptando las posiciones de las partes y ser capaz de entender a las partes para que consigan alcanzar, aunque sea un acuerdo de mínimos, pero una base que les permita después progresar en la solución de sus diferencias. Luego es curioso, la mediación, se habla mucho de su flexibilidad, pero esta flexibilidad, en cuanto a la concepción, que luego veremos cómo se hace, puede hacer que se incurra fácilmente en la arbitrariedad, y es algo de lo que se debe huir. Y quizá la convención aquí sí hace un esfuerzo bastante importante, porque lo que hace es centrar el procedimiento, es decir, el procedimiento sí es flexible, puede haber caucus, puede no tener la solemnidad que pueda tener un procedimiento arbitral, pero eso no quiere decir que sea arbitrario, es decir, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, incluido el mediador. ¿A qué nos lleva? Pues a concluir algo que yo no he oído mucho, pero en mi experiencia, y lamento centrarme tanto en la primera persona, sí ha sido importante, y es ver que la mediación, a pesar de lo que se pueda creer, es quizá de las técnicas más complejas que haya actualmente para resolver las diferencias, mucho más de lo que la gente piensa. A mí me da pavor en ocasiones cuando escucho gente que jamás ha hecho este tipo de actuaciones, de repente autoerigirse
en mediadores y esperar que de repente las partes empiecen a confiar en ellos de manera ciega para conseguir una serie de soluciones de controversias. Es un procedimiento muy complejo, terriblemente delicado, y veremos por qué, porque está lleno de matices y lleno de sutilezas importantes. Pero antes de entrar en las mismas, sí es importante, sí es esencial hacer mención a la Convención, o lo que se conoce como la Convención de Singapur sobre mediación. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, se aprueba, o se hace en diciembre del 2018, se aprueba en el 19 en Singapur, por eso se llama la Convención de Singapur. Pero lo cierto es que es una convención breve, como el Convenio de Nueva York del 58, y muy relevante en muchos aspectos, porque yo creo que a la larga, una vez que empiece ya a aceptarse, va a potenciar bastante el uso transnacional de la mediación. ¿Por qué? Pues porque se estructura en 17 artículos, pero lo que hacen es establecer una norma uniforme y previsible y por lo tanto eficiente para afrontar este tipo de mecanismos de resolución de controversias. Y donde para mí reside la clave, el núcleo, la esencia, la importancia de esta convención es en su artículo 5, en donde se habla de los acuerdos de transacción. El acuerdo de transacción es el resultado de una mediación. Si lo haces bien, habrá resuelto un problema. Si las partes y el mediador no tienen la experiencia suficiente, tendrán dos problemas a falta de uno, pero por el mismo precio. El que ya tenían y otro nuevo, que es el acuerdo de transacción, que ha podido reventar, por ejemplo, un futuro arbitraje. Luego, cuando este acuerdo se hace bien, cuando las partes se centran, se asesoran y los mediadores saben lo que va a mejor, alcanzamos ese acuerdo. Y ese acuerdo de la mediación, lo que hace la convención, es darle un carácter vinculante, con lo cual ya estamos alcanzando un punto mayor, un punto más importante de lo que tendría la mediación hasta ahora. Y ese acuerdo transaccional, la convención lo que reconoce es la posibilidad de que tenga una ejecución sencilla, de carácter transnacional. Es decir, que ese acuerdo se puede ejecutar en la jurisdicción de cualquier país que haya firmado esta convención. Estamos actualizando un mecanismo que ya funciona en el Convenio de Nueva York del 58 de manera realmente eficiente e importante. Hasta la fecha es el tratado internacional quizá con mayor número de adhesiones de la historia. Y el artículo 5 de esa convención lo que nos da son los criterios para denegar esa ejecución, que son unos criterios conceptualmente similares en cuanto a su simplicidad aparente con el artículo 5 del Convenio de Nueva York del 58, y que lo que da es una serie de criterios para entender cuándo ese acuerdo transaccional, cuándo el resultado de esa mediación carece de ese carácter vinculante y por lo tanto ejecutivo que si se hace bien puede tener. Esta convención no se va a aplicar al exequatur de laudos, que va a seguir realizándose con el Convenio de Nueva York del 58, tampoco a cuestiones de familia ni nada así, sino simple y llanamente a aquellos acuerdos derivados de la existencia de una mediación previa. ¿Cómo se organiza esta mediación? Y la Convención también nos da bastante libertad, tanto a las partes como al mediador, para esa organización. Lo importante es plantear, determinar, saber cuál es la fecha de inicio de esa mediación. Una mediación no surge de la nada, una mediación surge, generalmente es un proceso evolutivo, hay una negociación porque hay unas diferencias. Esas diferencias pueden llevar a la necesidad de que las partes se enfrenten a sí mismas y vean que no son capaces de solucionarlas, con lo cual lo que pretenden es acudir a un tercero que no sea árbitro, sino que va a ser un mediador, les va a ayudar a componer esas diferencias en la medida de lo posible. Esa realidad, ser conscientes de esa situación, lo que les va a llevar a las partes es a establecer la posibilidad de que sea ese mediador, de que por lo tanto se acuda a una mediación con este carácter más flexible que pueda ser o menos solemne que el de un arbitraje. ¿La fecha de inicio es importante? Sí. ¿Por qué? Porque esa fecha de inicio, entre otras, lo que va a hacer es marcar el carácter confidencial de las actuaciones.
Desde ese momento las partes con el mediador se encontrarán vinculadas por unos acuerdos de confidencialidad que lo que pretenden es garantizar que la misma se va a proteger a lo largo de este procedimiento de mediación, con la finalidad de alcanzar, si se puede, un acuerdo en la medida de lo posible. En segundo lugar viene la selección y la designación del mediador. Y aquí, como decía antes, la mediación, el que ejerce de mediador no es simplemente sacarse un título después de hacer 50 horas, como se pide en algún país, por ejemplo España, que es francamente irrisorio, por no decir otra cosa, sino que es experiencia, es conocer todo lo que es una diplomacia empresarial, toda una diplomacia de mediación, conocer cómo funcionan las cosas, saber tratar a las personas, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de mínimos que no están quizá al alcance de todos y que son primordiales en el mediador, porque como dicen los americanos con mucha razón, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y en este caso, la selección y la designación del mediador también es un proceso largo y a veces complejo. Las partes buscan personas que sean neutrales, que tengan capacidad de juicio, que tengan autoridad y que tengan diplomacia. Es decir, que sepan más o menos entender a las partes, oírlas y en la medida de lo posible componer esas diferencias que les puedan separar. Tienen que conocer, obviamente, los idiomas que se estén utilizando, pero sobre todo es importantísimo conocer dos aspectos. En primer lugar, el funcionamiento procedimental de la mediación, con todo su carga o componente psicológico que puede tener. Y en segundo lugar, conocer bien la materia que se vaya a tratar, porque es esencial. Y una vez que se establece esa designación, una vez que las partes están conformes, vamos a pasar al siguiente paso, al tercero, que es la preparación de esa mediación. ¿Cómo se va a preparar? Pues generalmente las partes van a acudir a un mediador, el mediador va a decir si puede o no puede, obviamente, y se va a establecer un primer documento que es una especie de acta de emisión, para entendernos, una especie de contrato en donde se va a definir en términos muy generales la controversia, pero después todos los mecanismos de funcionamiento, cómo se van a celebrar las reuniones, cuánto van a durar, cuál va a ser la extensión de la mediación, cómo se van a presentar las alegaciones, si va a haber alguna audiencia o alguna reunión, cómo va a funcionar, cuáles van a ser los honorarios, los costes en los que van a incurrir las partes, si va a haber traslados o no, dónde se van a celebrar, etc. Todos esos particulares constan en el documento y ese documento lo firman ya partes y mediador. Y en ese documento es donde se establece precisamente la fecha de inicio de esa mediación para que se cumpla, empiece a cumplirse esas obligaciones de confidencialidad. Después, ¿cómo se sustancia? Es decir, ya tenemos el acuerdo de las partes, tenía la mediación, tenemos un mediador que quiere hacer y que conoce el sistema de la mediación, obviamente, y falta saber cómo se va a desarrollar ese procedimiento. Y este mediador, en este caso, el que va con las partes a diseñar un procedimiento responsable, sencillo, dentro de lo que cabe, en donde las alegaciones, por ejemplo, van a tener un peso, digamos, menos significativo que en un arbitraje. Porque de lo que se trata es de apoyar los argumentos que puedan tener las partes delante del mediador. Pero lo importante en este caso es, en primer lugar, establecer por las partes que tengan sus diferencias, establecer personas profesionales que conozcan el funcionamiento de la mediación, precisamente para dotar de frialdad, de objetividad, de distancia a esa diferencia. Es muy diferente una mediación, y lo digo por experiencia, cuando son las partes las que se enfrentan directamente, puede haber enconamientos personales que lo que hagan es enquistar la relación, a cuando lo hacen con abogados o con representantes a través de los cuales puede canalizar sus filias, sus fobias, y el representante darles la frialdad necesaria para plantear de manera profesional los argumentos. Gonzalo, ¿te puedo, podés concluir en 2 o 3 minutos? Así repartimos el tiempo. Sí, creo que sí.
Entonces, esa mediación va a llevar, ya digo, a un acuerdo transaccional con una serie de reuniones entre el mediador y las partes y se van a ir consolidando todas esas diferencias que puedan tener. Y con ese acuerdo transaccional sí será muy importante, porque la Convención de Singapur nos lo está exigiendo, que haya una firma, por lo menos, del mediador, porque es uno de los requisitos del reconocimiento. Con lo cual, yo creo que como puntos neurálgicos que podemos destacar en la mediación y que yo creo que resalta mucho la Convención de Singapur del 18, es en primer lugar la importancia del lenguaje verbal y no verbal del mediador. Es delicadísimo y es esencial para una buena mediación. Después, la paciencia del mediador, que es similar a la paciencia del pescador, hasta que entre el buen pez. Es decir, utilizar esos mecanismos de convicción unidos a los caucus, en las reuniones individuales con las partes, sirven un poco de correo y dile, pero tienes que esperar un momento. El mediador, evitar que sea árbitro, es decir, que pierda ante las partes la autoridad suficiente porque las partes piensen que realmente lo que quiere es ser árbitro y no mediador. Que las partes realmente estén asesoradas por terceros profesionales independientes que sean capaces de darles la frialdad y perspectiva necesaria para afrontar la situación con éxito. Y por último, como fruto de toda esa actuación previa, la existencia de un buen acuerdo transaccional, en donde quizá las partes se queden las dos con un poquito de sinsabor. Puede ser, porque eso querrá decir que ambas han renunciado y que se ha alcanzado un punto que es más o menos razonable. Aunque no todo acuerdo transaccional tiene que ser 50-50, sino que simplemente contribuya a resolver esa diferencia que las partes les han planteado a los mediadores y, por lo tanto, y creo que es lo más importante de todo, poder preservar la relación comercial que tengan entre ellas y poder continuar con la ejecución de la. Muchísimas gracias, Roberto, por todo. Bueno, ok, gracias, Gonzalo. Realmente fueron unas interesantes reflexiones sobre el Convenio de Singapur, que va a ser, supongo que con el tiempo, mucho más conocido y va a ser adherido por muchos más países. Bueno, voy a pasar ahora a presentarles a Carlos Valls Martínez. Carlos es abogado, árbitro, socio de la firma Augusta Abogados de Barcelona. Es presidente de la Asociación de Fomento del Arbitraje AFA de Barcelona también, abogado especializado. Su práctica ha sido orientada sobre temas de propiedad industrial, patentes, marcas, diseños industriales y bueno, también ha trabajado intensamente en temas de fusiones y adquisiciones y además, bueno, es uno de los, como presidente de AFA, es uno de los evangelizadores del arbitraje desde Barcelona y te dejo la palabra, Carlos. Muchísimas gracias, Roberto, por involucrarme en este acto y a los organizadores, UCEMA, CIMA y UNCITRAL. Me referiré siempre a UNCITRAL y no a CENUTMI por la dificultad de pronunciación, pero lo estoy pensando, cuando digo UNCITRAL lo estoy pensando en castellano. Voy a hablar como presidente de la Asociación para el Fomento del Arbitraje, pero a la vez cualquier opinión es personal, pero mi función es fomentar el arbitraje desde esta asociación que tiene un particular gusto además por los aspectos técnicos. Esto es lo que voy a intentar a tratar con ustedes respecto al nuevo reglamento del procedimiento acelerado, que es una novedad excelente y que junto con su nota explicativa, que ahora está en forma de proyecto, me parece que requiere confirmación, pues es una novedad excelente para el arbitraje internacional. Mi interés es muy interesante porque, como decía el doctor Hanna el otro día en la primera edición de estas jornadas, primera edición UNCITRAL, en colaboración con otras organizaciones de Latinoamérica, etcétera, decía que el trabajo de la UNCITRAL lo hace, y por lo tanto su reglamento lo hace neutral
y único, porque no administra arbitrajes y se compromete además a tener un carácter abierto, transparente, inclusivo. Es decir, que el reglamento es una referencia. Luego comentaré una sentencia en España que lo ha tomado como referencia, no solo como ley o como norma sustantiva en un arbitraje. El procedimiento acelerado es un sistema que trata de simplificar el procedimiento, hacerlo más eficaz, pero no solo recortando plazos, sino también introduciendo elementos cualitativos que le dan un espíritu diferente del reglamento, que podría resumir en el principio de celeridad. Evidentemente no es el primer reglamento, como se ha dicho antes, han aparecido en otras instituciones, se han adelantado, incluso instituciones que sin tenerlo, como la London Court of International Arbitration, da muchos poderes a los árbitros para llegar a un camino más acelerado. Pero lo que me interesa resaltar aquí es que la UNCITRAL ha hecho un reglamento de procedimiento acelerado y del que se puede sustraer ese principio de celeridad. Y repaso muy rápidamente cuáles son estos criterios o normas cualitativas que se han introducido. Por ejemplo, el artículo 3 dice que las partes actuarán con celeridad. El artículo 3.1. El artículo 3.2, el tribunal arbitral dirigirá con celeridad. Una cosa las partes y otra cosa del tribunal, luego lo veremos. Luego se habla de que todo medio tecnológico que se considera apropiado debe aplicarse, como se ha visto en la primera sesión de estas jornadas, muy interesante. Evidentemente le puede dar una celeridad por tanto, son importantes las plataformas que incorporen las instituciones arbitrales a este respecto, las plataformas de software. Y conozco una gran plataforma de origen argentino y aquí lo dejo, pero está muy bien situada y muy clara para que las instituciones se acojan a ella. El artículo 9, por ejemplo, habla de que se tenga una conferencia para la gestión del caso. Aquí puede introducirse otra vez el principio de celeridad. Se puede decidir, artículo 11, que no tengan lugar las audiencias, simplemente con la documental sea suficiente. Y tanto el artículo 12 como 13 tratan del cambio en la demanda o en la contestación o la reconvención, que es lo que llamamos a veces con el latinajo la mutatio libelli, que es en lo que voy a centrar esta breve reflexión para ejemplificar cómo en la práctica se traduce este principio de celeridad a un aspecto concreto. Finalmente, en la práctica de la prueba se puede denegar solicitud de solicitar la documentación a la otra parte, lo que se llama un procedimiento en virtud del cual una parte, lo que se llama la producción de documentos, pedirle a la otra parte documentos que no están en poder de uno, se puede negar este aspecto. El tribunal arbitral podrá decir con qué testigos y peritos pueden acudir, o sea, puede limitar el número, es otra división cualitativa, el artículo 15. Y finalmente en el artículo 16 se habla de que se puede transformar, si todo ello no funciona, se puede volver al reglamento. Vamos a analizar en concreto el aspecto de la mutatio libelli, cómo lo regula este reglamento, que a mí me parece muy interesante y una buena muestra de cuál es este espíritu del principio de celeridad. Para empezar, debo decir que en la ley española lo que rige procesal, lo que rige es el principio de preclusión, es decir, que con la demanda, lo que a demanda, hay que presentar todas las peticiones y hechos, todos los posibles, y después de tal momento ya no se puede presentar o cambiar o aumentar o adicionar respecto a lo pedido, respecto a este pedido. Esto es una manera ciertamente inflexible, inexorable, pero tiene para ello el arbitraje, dice, yo ofrezco una solución flexible que pueda permitir esta precisamente modificación de lo pedido inicialmente para ajustarlo a las necesidades de las partes. Y así la ley modelo UNCITRAL en su artículo 22 lo deja muy claramente. También la española, que recoge, como muchas otras recogen, la ley modelo, establece un artículo casi idéntico. También se refleja en el reglamento de arbitraje, en su artículo
22. Y el principio general, por tanto, es se puede modificar el petitum cuando queramos, siempre que sea en el momento adecuado y no tenga un coste para las partes ni un prejuicio para las partes o alguna otra circunstancia. Pero la regla general es que se puede. No todos los autores están de acuerdo tradicionalmente con este aspecto. Fouchard, Gallard y Goldman dicen no, lo que tenían que hacer los árbitros es fijar unos plazos a partir de los cuales ya no se puede llevar a cabo. Y comparto con ustedes la reflexión de que los autores anglosajones tratan este tema con una cierta, como de paso, y yo supongo que como su principio general en su procedimiento es el de producción de la documentación, parece que sea natural que se pueda modificar los petitums o las demandas a medida que se van recibiendo los documentos y se puede cambiar. Es decir, lo natural es esta flexibilidad con el límite del abuso de derecho. En España tenemos un ejemplo de una sentencia de 22 de mayo de 2017 que es muy interesante porque en esta sentencia se considera que la ampliación y la modificación del petitum no suponía quedarse fuera del convenio arbitral, no suponía una demora y no supuso una vulneración de dichos principios de igualdad y defensa. Pero lo interesante de esta sentencia, y por eso la comento hoy, es que utiliza el artículo 22 del reglamento de UNCITRAL al que no estaba sometido el arbitraje cuyo laudo estaba sujeto a anulación en este procedimiento, que se mantuvo el laudo, pero lo interesante es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en esta sentencia, lo toma como ejemplo de que es absolutamente normal y natural cambiar los petitums o la demanda a medio camino si no genera indefensión. ¿Cuál es la solución del procedimiento acelerado? La solución es invertir la regla general y convertirla en excepción. Es decir, que en el nuevo reglamento del procedimiento acelerado ninguna parte podrá modificar o complementar su demanda o contestación y formular una reconvención o demanda a efectos de compensación, a menos que el tribunal lo considere apropiado por una serie de motivos tasados bueno, también hay un cajón desastre, pero lo que significa es que solo excepcionalmente se puede admitir por parte del tribunal arbitral una mutatio libelli si hay circunstancias que realmente lo piden. Por tanto, se trata del criterio invertido, que tampoco era el criterio de Fouchard y Gallard, que decían pongamos un plazo a partir del cual no se pueda decir esto. Es interesante ir al proyecto de nota explicativa que nos aclara. Es verdad, hemos considerado que hay que poner un umbral más alto para llevar el cambio o la modificación de la demanda. Pero también cabe otra posibilidad, y es que realmente, dadas las circunstancias, el procedimiento abreviado nos lleve a un límite y hemos de volver al procedimiento ordinario, puesto que el tema nos ha desbordado. Y esto lo pone en la nota explicativa, lo incluye y hace referencia al artículo 2 del procedimiento abreviado, donde se contempla. Y entre otras circunstancias, el tribunal puede tener en cuenta la urgencia, el estado del procedimiento, su complejidad, por ejemplo, volumen de documentación, número de testigos, la cuantía, los términos de la cláusula arbitral cuando se ha pactado el procedimiento acelerado, que en el caso del reglamento acelerado UNCITRAL solo puede ser por acuerdo de las partes. Hay otros ejemplos donde no, es por cuantía y las consecuencias de que esta decisión de revertir el procedimiento al ordinario puedan tener. Por lo tanto, y como conclusión en esta reflexión rápida sobre el principio de celeridad, cuáles son las disposiciones de este principio de celeridad que aparecen en el procedimiento acelerado y cómo queda regulada la mutatio libelli, yo creo que la interpretación final del tribunal arbitral acerca de si debe admitir o no una mutatio libelli en el seno de un procedimiento acelerado, no solo la interpretación literal sobre los criterios que establece el artículo, que es si se va a generar demora o perjuicio entre las partes o alguna circunstancia muy concreto, sino que hay que aprovechar una interpretación sistemática acudiendo a lo que podemos llamar
el principio de celeridad y, si hace falta, asumir como elemento de contraposición entre eficacia y garantía de derechos que hay que volver al procedimiento ordinario. Es un procedimiento, por tanto, reversible y en este sentido se logra ese difícil equilibrio entre eficacia y garantías de los derechos. Creo que hay muchos más temas, pero supongo que saldrán a lo largo del coloquio. Muchas gracias. Estás en mute, Roberto, sí. Perdón, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por las reflexiones que nos hiciste sobre el tema del reglamento abreviado. Nuestro próximo exponente es Jude. Jude me pidió participar sin el video. Veo también que hay alguien de la Inter-American Bar Association. Quería saber, Jude, ¿estás entonces en la conferencia? Hola, Jude. Bueno. Sí, Roberto, aquí estoy. Ok. Acá está, Jude. Perfecto. ¿Me bueno. escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿No? Y bueno, vas a participar sin video, pero te escuchamos atentamente. Bueno, yo quiero hablarles de quién es Jude Kessler. Jude es árbitro internacional, socio de la firma Porter Ray. Actualmente es el presidente de la Federación Interamericana de Abogados, o Inter-American Bar Association, como se la conoce. Él nos habla desde Washington. Jude es graduado de la Universidad de Harvard, ha sido miembro del Servicio Diplomático de Estados Unidos, trabajó en la Agencia de Desarrollo Internacional durante muchos años. Bueno, ha sido árbitro en arbitrajes de inversiones muy importantes, bajo reglamento de CIADI, UNCITRAL, por mencionar algunos de los arbitrajes que han sido, digamos, letra doctrinaria en muchos casos. Está el caso de RWE contra el Reino de España, o Repsol con Petroecuador, o National Grid contra la República Argentina, y otros arbitrajes de inversiones en Perú y Costa Rica. Es muy extenso, como todos nuestros participantes, el currículum que tienen, pero bueno, ya te dejo, Jude, para que nos puedas hacer algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca hoy. Muchas gracias, Roberto. Disculpa que yo aparezco sin video porque estoy recuperando de un pequeño procedimiento médico el día lunes, y mejor que no hago una declaración de moda en mi ropa de hospital. Así que estamos bien. Segundo, primero estoy muy agradecido de la invitación de hablar en este seminario de tan alta categoría y con instituciones tan importantes como UCEMA y CIMA, y por supuesto la invitación del amigo y colega Roberto Hermida. Estamos... no sé si va a confundir un poquito los participantes, pero yo voy a seguir en el tema de mediación que empezó mi colega y amigo Gonzalo Stampa, pero lo voy a tomar de otro ángulo. Debo decir que van a notar que español no es mi lengua nativa. Creo poder expresarme bastante suficientemente, pero nadie hasta ahora me ha confundido con Vargas Llosa. Así que si digo algo que ustedes no entienden perfectamente, por favor, pregúntame y lo puedo aclarar. Empezando un poco unos años antes, ustedes saben que las primeras reglas sobre conciliación
fueron escritos en 2002 de UNCITRAL, y en 2018 se trataba del mismo tema, pero agregaba una parte muy importante que se trataba de ejecución de los acuerdos de arreglo acordado. La idea fue que en el pasado siempre ha habido interés en la mediación, pero cuando uno ya llegó a un acuerdo, fue a veces súper difícil ejecutarlo en algunos países, muchos países. Así que entre la Convención de Singapur y algunas de las secciones de los artículos de mediación de 2018, se arregla esa parte y se espera que va a haber mucho más interés en la mediación porque va a ser más práctico y menos difícil. Pues creo que eso puede ser un poco optimista. Como decía el doctor Stampa, es complicado la mediación, no en sí mismo, pero en la aplicación. Y como mi experiencia como árbitro me ha enseñado, hay elementos que hacen súper difícil el trabajo del mediador. En arbitraje es muy común de que el reclamante diga alguna teoría de responsabilidad para el respondente, y que la otra parte se defiende diciendo que absolutamente el opuesto, que no pasó nada, y especialmente en el tema de daños, de compensación. Ponen una teoría máxima por el lado del reclamante y por el otro lado cero o hacen un reclamo en contra del reclamante. Y los pobres árbitros, habiendo escuchado testimonio de expertos que cuestan mucho a los clientes, a veces realmente no tienen ninguna base para decidir su situación. Lo menciono esto, van a ver por qué en un momento. Primero, voy a sencillamente mencionar algunos de los temas que cubren la ley modelo, porque proporciona una estructura que es importante para la mediación. Por ejemplo, una definición de cuándo empieza mediación y cuándo se termina. Algo dicen sobre cómo puede conducir una mediación. En arbitraje hay mucha discreción de parte de los árbitros cómo manejarlo, pero hay más o menos una forma aceptada y clásica, pero en el caso de mediación no existe. Sencillamente el mediador tiene que aprender la manera de ser de las partes y sus abogados y conducir la mediación según le parece mejor.
Bueno, hay muchas secciones se tratan de confidencialidad de pruebas y de documentos que se presentan en una mediación. Y por razones que vamos a ver cuán importantes son esas provisiones. Bueno, otra cosa es que se prohíbe el uso de cualquier prueba presentada en la mediación para mostrar en un arbitraje o un tribunal que la otra parte ofrecía eso o que pidió la mediación primero o algo por el estilo. La parte de confidencialidad es muy, muy importante. Ahora, me parece que la parte más importante de la mediación y lo que la hace más difícil es que uno realmente, si uno quiere que la mediación funcione, tiene que llegar con la intención de resolver la disputa. Si no, no tiene sentido. Por eso los arreglos donde hay un periodo de enfriamiento antes de empezar un arbitraje, donde es por lo menos hay una oportunidad de hacer una mediación. Realmente pocas veces tienen éxito porque si la parte no tiene una intención de resolver el problema, no va a pasar. ¿Por qué pasa esto? Todos saben lo que dicen de la mediación, que mejor de litigio y arbitraje, mejor un mal arreglo que un buen litigio, ¿no? O que una onza de mediación vale muchas libras de litigio o arbitraje. Y si es así, ¿por qué no se usa más a menudo? Y creo que se trata de algo cultural y de personalidad y de tradición de distintos países. Primero, los abogados en general no se destacan yendo a su cliente diciendo, pues aquí se podía arreglar este asunto. Si uno es un árbitro un abogado de litigio, quiere impresionar a su cliente por su agresividad y a veces no hay incentivo para los abogados. No debe ser así, porque en privado uno debe decirle a su cliente, mira, este caso tiene un 60% de posibilidad de ganar, y si podemos hacer esto y esto, tal vez resulta bien. Bueno, supongo que pasamos ese problema y en la mediación uno tiene que confiar en el mediador de usar los datos que usted lo proporciona en una forma correcta y sin dejar saber al otro lado cosas que usted quiere que sean confidenciales. Se trata, Gonzalo estaba
hablaba de la diplomacia y el carácter del árbitro. Hay abogados en muchos países que se piensan sofisticados cuando no dan toda la información que deben dar para solucionar un problema. No quieren, es decir, están jugando el sistema no de buena fe. Y es difícil superar esta actitud. También el problema de como mencioné antes, que no se puede usar documentos o pruebas de la mediación en un procedimiento de arbitraje o tribunal después. Es que uno tiene que confiar mucho en esa persona. Hablando personalmente, una vez dos partes me vinieron a mí de ser mediador, que me conocían personalmente, que no tenían ningún interés en la disputa y que me iban a dejar la confianza de decidir o llegar a un acuerdo satisfactorio. Pues una cosa que se aprende rápido como mediador es que en el minuto de que el mediador llega a un acuerdo que él piensa que es la solución del asunto, termina de tener influencia con las partes. No se puede. Y en este caso, confiaban en mí de hacer lo que pensaba era justo, pero cuando lo hice, perdí un amigo en esa situación. De todas maneras, realmente debe haber más uso de la mediación. Parece que en arbitraje, en disputas de inversión, ha habido más interés y entrenamiento, etcétera. Pero no sé, falta mucho el entrenamiento de abogados, pero seguramente un mal arreglo y a veces un muy buen arreglo, porque los árbitros o jueces se equivocan bastante si no entienden qué es lo que pasa. Usted puede formar una solución mucho más adecuada. Bueno, de todas maneras, eso sí que es mi contribución y espero preguntas después. Gracias. Bueno, Jude, muchísimas gracias. La verdad, realmente emocionante para nosotros, para los organizadores, el gesto que has tenido de participar aún estando en el hospital. Realmente es una actitud que valoramos muchísimo y te lo agradecemos doble. Con Cecilia lo comentamos el otro día y realmente nos sorprendió la actitud que tuviste. Muchas gracias, Jude. Bueno, voy a presentar ahora a Gabriel Bottini. Bueno, Gabriel Bottini es Tino, por supuesto, de nacionalidad, es socio actualmente de Uría Menéndez de Madrid, la oficina de Madrid. Gabriel es árbitro, es ahora actualmente árbitro internacional, pero su formación ha sido en la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, como director nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, en el periodo más caliente que tuvo la Argentina en materia de arbitrajes de inversiones, y realmente me tocó ser testigo de ver cómo actuaba Gabriel dirigiendo ese equipo, y realmente
Argentina se ahorró mucho dinero por los casos que venían mal y que después finalmente salieron bien. Todos saben que la Argentina tuvo una gran cantidad de asuntos en materia de arbitraje de inversiones, producto de la crisis del 2001 y algunos que venían de antes, y bueno, y él creo que fue un excelente director de ese departamento, y hoy en día se dedica fundamentalmente al área de arbitraje desde Uría Menéndez. Gabriel, te escuchamos. Muchas gracias, Roberto. En primer lugar, agradecer a la Universidad del SEMA y a UNCITRAL la invitación, bueno, en la persona de Cecilia y en la tuya propia, Roberto. La verdad que siempre es un gusto compartir eventos con ustedes y también compartir un panel virtual, en este caso con tan destacados profesionales como Gonzalo, Carlos y Jude, y también sí me gustaría decir solamente una palabra respecto de la actitud de Jude, porque la verdad que es realmente emocionante y yo creo que es un testimonio a lo que todos tenemos que aspirar, ¿no? Es a la entrega a lo que hacemos y a dar un servicio, a compartir reflexiones aún en esas circunstancias, así que realmente emocionante y muchas gracias, Jude. Y simplemente para compartir con ustedes unas breves reflexiones, yo me voy a referir al mismo tema al que se refirió Carlos, aunque tocaré algunos puntos distintos, y justamente tiene que ver con el reglamento de arbitraje acelerado, que hace muy poco, de hecho, adoptó UNCITRAL, aunque es cierto que queda la posibilidad de algunos ajustes adicionales, pero tenemos ahí ya un texto que podemos comentar, ¿verdad? Y mi primera apreciación, similar a la de Carlos, es que es un texto interesante, positivo, con algunas innovaciones o modificaciones que creo que van en el buen sentido, así que el comentario general es positivo. Hay una cuestión aquí que tiene que ver con que se requiere un consentimiento expreso de las partes para que queden sometidas al reglamento acelerado. Esto es una solución algo distinta, por ejemplo, a la que adopta el reglamento de la CCI, donde por debajo de ciertos montos de reclamación los procedimientos quedarían sometidos, obviamente de acuerdo a unas fechas de corte, pero quedarían sometidos automáticamente al procedimiento de arbitraje acelerado, salvo que las partes hagan un opt-out, es decir, que es una regla inversa. A mí me parece que esto es razonable en alguna medida que UNCITRAL haya tomado esta necesidad de un consentimiento expreso. Creo que en parte porque el reglamento UNCITRAL tiene esta dualidad de que se utiliza mucho tanto para el arbitraje de inversiones como el arbitraje comercial y por tanto, sobre todo para el arbitraje de inversiones, pareciera ser adecuado que requiera este consentimiento expreso. El reglamento de la CCI también se utiliza para ambas cosas, pero quizás más enfocado en el arbitraje comercial como uso más habitual, ¿verdad? Así que primer concepto, la necesidad del consentimiento expreso para quedar sometido al arbitraje acelerado en el contexto de UNCITRAL. Inclusive hay alguna referencia en los comentarios a que no bastaría que exista un sometimiento general y alguna mención del reglamento acelerado, sino que, como digo, tiene que ser un consentimiento expreso y claro, ¿verdad? Luego, algunas cuestiones del procedimiento que me parecen interesantes. Por un lado, se prevé la obligación del demandante de acompañar con la notificación de arbitraje el escrito de demanda. Esto evidentemente tiene sentido justamente en un procedimiento que lo que busca es acelerar los plazos y hacer que el procedimiento sea mucho más corto. Y además, de alguna manera, cura un poco alguna, digamos, desbalance propio de la naturaleza del procedimiento adversarial, y es que el demandante habrá tenido, bueno, todo el tiempo que se puede haber tomado para preparar su demanda, que presentaría luego, y en cambio el demandado de alguna manera recibe la reclamación y tendrá un tiempo más limitado en principio para preparar su respuesta. Por tanto, de alguna manera se prevé una suerte de, bueno, esta obligación por parte del demandante de acompañar
con la notificación de arbitraje su escrito de demanda, que de hecho podría ser un solo instrumento y tal vez tenga más sentido que así sea, eso lo tendrá que ver cada parte, pero puede ser un solo instrumento que sea la notificación de arbitraje y el escrito de demanda. Luego está, por supuesto, la obligación del demandado. Por un lado, se mantiene la innovación del reglamento del 2010, que es la obligación del demandado de hacer una contestación a la notificación de arbitraje, cosa que no existía en el reglamento de 1976. O sea que se mantiene esta obligación de del demandado de responder a la notificación de arbitraje. Sin embargo, el escrito de contestación propiamente dicho del demandado solamente hay que presentarlo 15 días después de constituido el tribunal. Como ven, son plazos breves, como digo, y tiene sentido en esta idea del procedimiento acelerado. Otra cuestión en la que se profundiza en este reglamento y que me parece importante es la cuestión de la autoridad nominadora. Como saben, el procedimiento tradicional en el contexto de un citral es que había esta figura de autoridad nominadora, que muchas veces era la propia Corte Permanente de Arbitraje, pero la autoridad nominadora no era quien nominaba a los árbitros, sino que tenía que nominar una autoridad llamada designadora, quien era quien después entonces designaba a los árbitros que no hubiesen sido designados por las partes y cumplía algunas otras funciones. Entonces, a partir del 2010, con las modificaciones al reglamento general, y esto va en el mismo sentido, se intenta de alguna manera unificar esa figura y de alguna manera promover que el propio secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje sea la autoridad que va a designar a los árbitros, es decir, que actúe finalmente como autoridad designadora. Esto me parece positivo. Hoy en día se prevé que cualquiera, en el reglamento acelerado, ¿no? Se prevé que cualquiera de las partes puede solicitar que sea el propio secretario general de la CPA quien sea la autoridad designadora, y se prevé también que el secretario general sea en principio quien efectivamente va a designar a los árbitros, o al árbitro en este caso, salvo que el secretario general entienda que por las circunstancias no corresponde que cumpla esa función. Es decir, se da una discreción, pero la regla en principio es que sea el secretario general quien designe. Esto me parece positivo por dos razones. Primero, para tender a unificar estas dos figuras y simplificar el proceso, que no haya dos figuras, una autoridad nominadora y una autoridad designadora, lo cual ralentizaba el proceso y generaba, me parece, una complejidad algo innecesaria en mi opinión. Y el otro punto que es importante, y por eso creo que es positivo en principio que sea el secretario general de la CPA quien en principio actúe como autoridad designadora, y es que normalmente lo que ocurría era que la CPA nombraba a una persona para actuar como autoridad designadora, y era quien en definitiva designaría, como digo, los árbitros, resolvería recusaciones, etc. En lo personal me parece mejor que sea una institución arbitral quien actúe como designando a los árbitros que no han sido designados por las partes o resolviendo las recusaciones. Me parece preferible que sea una autoridad, una institución arbitral, que una sola persona, ¿verdad? Porque la institución arbitral va a tener más información, más recursos para poder designar árbitros, resolver recusaciones. Así que esta línea que profundiza el reglamento acelerado me parece positivo. Está también la idea, evidentemente esto está en general en todos los reglamentos acelerados, tanto en un citral como en CCI, como en el CIADI, que es que la regla en principio es que sea árbitro único. Esto evidentemente tiene sentido en un arbitraje acelerado, tanto por una cuestión de tiempos como de costos. El único punto ahí de observación que diría es, me parece que, y esto aplica en general para todo el reglamento, hay que ver qué tipo de controversia estamos hablando, porque yo creo que hay valor también en que el tribunal tenga 3 árbitros, ¿no? Porque el proceso deliberativo de los tribunales, yo creo, y esta es mi experiencia como árbitro también, es muy valioso, o puede ser muy valioso. Alguien me dirá que al final del día la persona crucial es el presidente y por tanto tiende a quedar la definición final en cabeza del presidente y por tanto desde ese punto de vista algún escéptico podría decir no hay tanta diferencia con el árbitro único. Pero yo creo que eso sería un error. Yo creo que el proceso deliberativo, aun cuando los coárbitros vengan de posiciones distintas,
al final enriquece la decisión. Entonces, me parece que es natural que en principio sea un árbitro único, pero hay que ver qué tipo de controversia, y si es una controversia cuya complejidad no requiere un tribunal de 3 árbitros. Otro punto tiene que ver con las audiencias, y como comentaba Carlos, está previsto que en principio, bueno, o se da la facultad al árbitro único de que no haya audiencias. Aquí, nuevamente, se entiende que esto sea así, por obviamente la propia fijación de las audiencias. Todos sabemos que los abogados y los árbitros son gente muy ocupada, con agendas muy cargadas, y a veces el solo hecho de encontrar una fecha en la cual todos estén disponibles ralentiza muchísimo el procedimiento, solo por eso, por no poder encontrar una fecha en la que todo el mundo esté disponible. Entonces, desde este punto de vista tiene sentido. Pero aquí también una nota de prudencia. En mi opinión, las audiencias tienden a ser una oportunidad muy valiosa para entender el caso, sobre todo para los árbitros. Entonces, entiendo, por supuesto, el tipo de procedimientos al cual se aplicaría este reglamento, y tiene sentido que se reflexione si es necesario las audiencias, pero creo también que, sobre todo que ahora tenemos la posibilidad de hacer las audiencias virtuales, que me parece pueden facilitar encontrar una fecha más cercana porque no requieren viajes, etc. Creo que hay que hacer una reflexión. Si es un asunto que efectivamente, porque puede ser, por ejemplo, resuelto muy claramente sobre los documentos y no requiere de mayor explicación, o donde los testigos tienen una importancia menor, puede tener sentido entonces no hacer una audiencia y acortar los plazos de esa manera. Pero si no, creo que vale la pena hacer una audiencia. En todo caso, puede ser una audiencia virtual, con las limitaciones que se comentaron en el panel anterior, pero dar la posibilidad a las partes y a los árbitros, o al árbitro en este caso, de tener un intercambio directo con las partes y con los testigos. Hay una norma que me parece un poco demasiado amplia en cuanto a la facultad del tribunal de decidir qué pruebas las partes pueden presentar. Entiendo, por supuesto, estamos todos de acuerdo en que el tribunal al final del día es el árbitro quien es el juez de la admisibilidad y el valor probatorio de toda la evidencia, pero de la forma en que está regulada esta regla, me parece dar una discreción demasiado amplia al árbitro en cuanto a qué pruebas se puede admitir, ¿no? Que pareciera, yo creo que en principio hay que dar bastante flexibilidad a las partes en la posibilidad de presentar prueba, y luego será, como digo, el tribunal quien decida. Y quizás 2 o 3 comentarios finales. Primero está, que fue una de las cosas que de hecho más se discutió, el tema del plazo para la emisión del laudo, que se establece en 6 meses, con alguna posibilidad, pero muy limitada y muy restringida, de extenderlo. 6 meses de la constitución del tribunal para el dictado del laudo. Es un plazo exigente, pero nuevamente se entiende que se ponga este límite. Veamos que es el mismo plazo en principio que está en la CCI. El plazo del CIADI, en cambio, es algo más extenso, un poquito más de 1 año si uno cuenta todos los plazos, y me parece que es quizás el plazo del CIADI un poco más aplicable para un contexto de un arbitraje de inversiones, ¿verdad? Pero por lo demás creo que es razonable que se busque alguna limitación al plazo para emitir el laudo. En definitiva, creo que el problema de la duración y los costes del arbitraje es uno de los problemas que los usuarios del arbitraje perciben como los más graves. Esto lo demuestran todas las encuestas que se han hecho. Hay que atenderlo. Me parece que los procedimientos abreviados o acelerados que se han adoptado por las distintas instituciones son una de las vías de hacerlo, y esta iniciativa de UNCITRAL me parece que debe ser aplaudida en este contexto, más allá de algunas cosas que puedan mejorarse. Pero finalmente también hay que tener en cuenta que tal vez los procedimientos acelerados no son adecuados para todo tipo de procedimientos. Tengo mis dudas si para los arbitrajes de inversiones o arbitrajes de construcción, por ejemplo, muy complejos, son adecuados. Así que ahí es una duda, pero que para ciertos tipos de procedimientos lo son. Y al final del día todos estamos de acuerdo, los procedimientos no pueden ser demasiado largos, porque la justicia, si demora mucho,
al final no es justicia, pero también tenemos que asumir y tenemos que hacer todo lo que podamos para acelerar razonablemente los procedimientos, pero también entender que al final del día los procedimientos legales llevan su tiempo y sobre todo si además queremos decisiones de calidad, hay que aceptar que una cierta duración al final del día es inevitable. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, sabemos que todas tus reflexiones están hechas de la óptica de alguien que vive constantemente involucrado en arbitrajes, o sea que realmente creo que es muy valioso las sugerencias y las recomendaciones que tú has hecho y que bueno, han sido escuchadas incluso por la gente de UNCITRAL que está representada por Marianela Bruno. Yo creo que hay mucho para hacer sobre esto, sobre todo el trabajo importante que hace UNCITRAL para mejorar las normas en general, a nivel mundial. Y bueno, por nuestra parte, bueno, lo que queremos es ahora abrir un pequeño espacio para preguntas. Tenemos algunas preguntas que han sido planteadas acá a través del webinar. Hay dos preguntas que yo localizo acá. ¿Vos ves algo más, Cecilia? No, hay comentarios luego. Hay un comentario, digamos, de Lorena Schneider, que es para Gonzalo Estampa, que pregunta a su criterio cuál es el nivel de enforcement de los acuerdos transaccionales de mediación. Y después no sé si ves otra más, porque Sí. nosotras las contestamos. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento, entiendo, de enforcement? ¿Se refiere a la ejecución forzosa o...? Sí, creo que está planteado en esos términos. Bueno, Entiendo, perdón, no, entiendo que el tema de hacer cumplir, ¿no? De la implementación de ese acuerdo. A ver, los acuerdos no hay digamos que no hay unas cifras fiables porque la mayoría son privados y por lo tanto muchas veces pues se queda en ese escenario, ¿no? Sí, es verdad que se cumplen bastante. Hasta donde yo sé, creo que está rondando alrededor del 88-90% más o menos de lo que he leído últimamente. Y eso significaría que habría aproximadamente un 10% de ejecución, digamos, forzosa. Por ejemplo, en España la ejecución forzosa sí la puede llevar vía Código Civil y vía enjuiciamiento civil, porque tienen fuerza ejecutiva como tales, tienen que hacer ese lado, convertirlo en un instrumento que sea ratificado por un juez y acto seguido de ejecutarlo judicialmente. Pero suelen llegar relativamente pocos asuntos. Y lo que sí es importante, si es por la Convención de Singapur, es cierto que lo que te permite, como decía, es ejecutar esos acuerdos. Se le reconoce ya un título ejecutivo una vez que se reconocen fuera y son acuerdos internacionales. Una vez que se empiece a fijar y se empiece a poner de manifiesto todo este funcionamiento y se den cuenta de las ventajas que tienen, yo creo que puede tener un nivel de aceptación, hombre, no te diría como el convenio de Nueva York, pero bueno, más o menos similar. Yo creo que va a apoyar mucho o va a contribuir mucho a potenciar el uso de la mediación en años venideros. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. No tenemos, normalmente algunos comentarios, pero a mí me gustaría... Hay una más. Hay una más. Hay una más No que la no la dije. había leído, perdón, que es de Bernardo Pinto, para Yud, ¿no? Dice, tengo entendido que en el Centro de Arbitraje de Singapur, donde una vez recibido el pedido de arbitraje se dicta un stay, se envía a mediación. Si hay alguna experiencia en el momento sobre el tema. Quizás Yud no esté en este momento escuchándonos, no sé si...
Sí, Ahí estoy está, sí. escuchando, pero por favor, Perdón. repita la última parte de la pregunta. Sí, cómo no. Decía que en el Centro de Arbitraje de Singapur, una vez recibido el pedido de arbitraje, se dicta un stay y se envía a mediación. Si hay alguna experiencia en este momento. I'm not good, you can't come in now. Perdón. No hay problema. Em, no, por favor, repita la pregunta sobre la Convención de Singapur y te respondo, ¿no? Sí, lo que pregunta es que una vez recibido el pedido de arbitraje, se dicta un stay y se envía a mediación. Si hay alguna experiencia en ese tema. Sí, es muy posible. Incluso en un caso muy reciente, entre dos de los estudios más grandes en el mundo, estaban, el arbitraje estaba, el tribunal estaba preparando su laudo y de repente los partes decían, entonces vamos a mirar un arreglo y llegaron a un arreglo y se terminó el caso. Es posible también tener una mediación y un arbitraje a la misma vez, no en el mismo lugar, por supuesto, pero hay mucha flexibilidad de cómo usar la mediación o sencillamente las partes haciendo un arreglo amigable. Así que sí, cuando un arbitraje llega al punto donde está más o menos claro quién va a ganar y quién va a poder perder, entonces hay mucho incentivo de llegar a un arreglo o con un mediador o sencillamente directamente. Gracias. Bueno.